En un mundo donde la inteligencia artificial está ya en todas partes, la forma en que trabajamos está, bueno, patas arriba, pero la clave para no quedarse atrás no es la última aplicación ni un software revolucionario, es algo mucho más profundo, un cambio de mentalidad. Se trata de ver el trabajo no como una lista infinita de tareas, sino como un sistema que podemos diseñar y mejorar. Vamos a ver cómo esto de pensar en procesos puede ser la habilidad más importante que podemos desarrollar ahora mismo. Fijaos en esta cita de la escritora Joanna Majewska, porque es que lo clava. Captura a la perfección la encrucijada en la que estamos. La tecnología nos ofrece dos futuros muy distintos, uno donde nos libera de lo pesado para que nos dediquemos a lo que nos hace humanos, a lo creativo, y otro donde la IA se encarga de nuestras habilidades más valiosas, mientras nosotros nos quedamos con las tareas más rutinarias. Lo más interesante es que la elección de qué camino tomar es nuestra. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que somos nosotros quienes llevamos las riendas de la tecnología, y no al revés? La respuesta, desde luego, no está en darle la espalda, sino en aprender a usarla de una forma mucho más consciente y, sobre todo, estratégica. Empecemos por el camino peligroso, ese que a menudo tomamos casi sin darnos cuenta. Hay un concepto que describe esto a la perfección, un estado de dependencia pasiva que se ha bautizado como servidumbre digital voluntaria. Suena fuerte, pero es muy preciso. A ver, que delegar tareas en la tecnología es comodísimo, por supuesto, ¿quién no lo hace? El problema es cuando delegamos constantemente nuestro propio pensamiento, recordar una fecha, planificar una ruta, incluso estructurar una idea. Corremos el riesgo de que nuestras propias capacidades mentales se debiliten. Es como si dejáramos de ir al gimnasio. Los músculos, en este caso los cognitivos, pues se atrofian. Y ojo, que esto no es algo teórico. Las áreas más vulnerables son las que usamos todos los días a todas horas. Nuestra atención, por ejemplo, se fragmenta con cada notificación. La memoria se debilita porque lo apuntamos todo en el móvil. Y hasta nuestra capacidad de tomar decisiones se ve afectada por la sobrecarga de información y por la dependencia de los algoritmos. Lo que está en juego al final son las herramientas básicas de nuestro intelecto. Y así llegamos a ese estado, a esa servidumbre digital. Es cuando dejamos de ser los pilotos para convertirnos en meros pasajeros. Usamos las herramientas por pura inercia, sin ninguna estrategia, y permitimos que los algoritmos tomen pequeñas decisiones por nosotros, hasta que, casi sin darnos cuenta, han moldeado nuestra forma de pensar. Pero bueno, frente a este panorama un poco oscuro, hay una solución. Un principio que no es para nada nuevo, pero que hoy es más relevante que nunca. Y curiosamente, viene de los inicios de uno de los mayores gigantes tecnológicos de la historia. Tenemos que viajar en el tiempo, a los orígenes de IBM. Mucho antes de que existiera la IA, su líder, Thomas Watson, tenía una obsesión: que sus empleados pensaran, que no se limitaran a ejecutar órdenes. Así que en 1915 hizo algo radicalmente simple. Colgó un cartel en cada oficina con una sola palabra: think, piensa. Quería que la gente reflexionara antes de actuar. Y esta idea, tan básica, se convirtió en el ADN de una empresa que acabó definiendo el futuro tecnológico. Así que al final, todo se reduce a esto. Tenemos dos caminos. Por un lado, el de la servidumbre, donde nuestra mente se atrofia porque usamos la tecnología de forma reactiva, sin pensar. Y por otro, el de la aumentación, donde la usamos de forma estratégica para amplificar nuestra propia inteligencia, para liberarnos de lo repetitivo y poder dedicarnos a pensar de verdad. Vale, la idea de pensar suena genial, pero ¿cómo se aplica eso en el día a día? Afortunadamente, no tenemos que inventar la rueda. Podemos apoyarnos en las ideas de tres pensadores modernos que juntos nos dan una caja de herramientas potentísima. Imaginemos que es un sistema de 3 pasos. Primero, con Peter Drucker, asumimos que el trabajo del conocimiento es algo que tenemos que definir y estructurar por nosotros mismos. Nadie nos va a dar un manual. Segundo, Tiago Forte nos da el método del segundo cerebro, para sacar toda esa información de nuestra cabeza y organizarla fuera, en un sistema externo. ¿Para qué? Para liberar espacio mental y poder pensar de verdad. Y finalmente, Cal Newport nos recuerda que el valor real se crea en el trabajo profundo, es decir, en la concentración total y sin distracciones. Juntas, estas 3 ideas son un sistema para trabajar con intención. Estos marcos de trabajo nos dan el cómo, pero para que funcionen de verdad necesitamos conectarlos con el porqué, necesitamos perspectiva. Y para entender esto, no hay nada mejor que una metáfora muy potente. Es muy fácil quedarse atrapado en el día a día, ¿verdad? Una tarea individual, lo que hacemos ahora mismo, forma parte de un flujo de trabajo. Ese flujo es parte de un proceso más grande, y ese proceso alimenta la cadena de valor global de una organización. El problema es que a menudo solo vemos nuestra tarea, nuestro pequeño ladrillo, y perdemos completamente de vista el edificio que estamos construyendo. Y esto nos lleva a la famosa fábula de los 3 obreros.
Los tres están haciendo exactamente lo mismo, colocar ladrillos uno tras otro, pero su percepción de la tarea es radicalmente diferente. El primero solo ve la acción inmediata, el segundo ve el resultado a corto plazo, pero el tercero ve el propósito, el gran proyecto del que su pequeño ladrillo forma parte. La tarea es la misma, pero el significado que le dan lo cambia absolutamente todo. Y aquí llegamos al corazón de todo este análisis. El verdadero cambio de mentalidad es este: pasar de ser un simple ejecutor de tareas, un colocador de ladrillos, a convertirnos en diseñadores de nuestro propio trabajo, en arquitectos, en constructores de catedrales. Entonces, vamos a resumir las ideas clave. Primero, estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Moverse mucho sin dirección no lleva a ninguna parte. La clave es la estructura. Pensar en procesos es, básicamente, analizar lo que hacemos para entenderlo y mejorarlo. Y esto es genial. Un buen sistema no nos hace trabajar más, sino que nos permite lograr más con menos esfuerzo. Y sobre todo, nos obliga a levantar la vista y a conectar lo que hacemos cada día con un propósito más grande. Y terminamos con esta pregunta para que se quede ahí, resonando. Porque al final del día, la diferencia entre un trabajo agotador y uno que de verdad llena no está en las tareas que hacemos, sino en la perspectiva que les damos. La pregunta no es qué haces, sino qué estás construyendo.